Bienvenidos a todos. Espero que la bendición de Dios llegue a cada uno de ustedes que estamos compartiendo este camino. Hemos estado escuchando mucho eco positivo del programa de formación integral, especialmente de cómo está tocando las mentes y los corazones con un nuevo aliento del Espíritu Santo, con un nuevo deseo de conversión y, sobre todo, un regreso a las raíces para poder recibir un nuevo impulso, para tener un compromiso radical. Por eso, demos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos está brindando. El tema de hoy es especialmente importante porque forma parte de uno de los pilares de lo que el Papa Francisco ha pedido de Caris y a toda la renovación carismática católica: cuidar de los pobres. Excelente. Y para esto tenemos a François Proto, miembro del Servicio Internacional de Comunión de Caris y coordinador de la Comisión de Promoción Humana, que él nos va a contar un poco acerca de lo que Papa Francisco nos está impulsando con ese tema específico. Queremos presentarles a François. Él tiene una maestría, él además es miembro de la comunidad Fondacio, de la que él es moderador. Tiene un máster en ingeniería y un doctorado en educación. También él está casado y es padre con 4 hijos. Antes de escuchar esta enseñanza, recemos juntos. Los invito a que cierren sus ojos y en este día le damos gracias a Dios por la vida de este hermano que nos estará compartiendo esta enseñanza. Te pedimos que nos ayudes a recibir su mensaje, que Él tenga esa fortaleza de poder compartir lo que Dios tiene para nosotros y para nuestras comunidades. Y todo esto lo pedimos invocando al Espíritu Santo, que en cada momento fluya sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sabiendo cuánto se preocupa Dios por los pobres, escuchemos con atención. Bienvenidos a todos a otra enseñanza de este programa de formación integral producido por Caris. Renovación carismática, acción social y amor al mundo. A modo de introducción, diré que cuando el Papa Francisco habla de la renovación carismática como una corriente de gracia, no deja nunca de recordar su fuente y su orientación, el amor al mundo, especialmente en el servicio a los pobres, a los que tienen las mayores necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Qué es lo que el Papa espera de ustedes? Que este movimiento comparta el bautismo en el Espíritu con cada uno en la Iglesia. Esta es la gracia que han recibido, compártanla, no se lo guarden para sí mismos. Que sirva a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como comunidad de creyentes en Jesucristo. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo es aquel que hace la unidad en la Iglesia, pero también es aquel que posibilita la diversidad. La personalidad del Espíritu Santo es interesante. Él crea una gran diversidad con los carismas, pero luego reúne estos carismas de forma armónica en la unidad. Porque como dice San Basilio, el Espíritu Santo es armonía. Proporciona armonía en la Trinidad y también en nosotros. Y que sirva a los pobres, a los más necesitados, física y espiritualmente. Esto no quiere decir que, como algunos puedan pensar, la renovación se haya vuelto comunista. No, se ha convertido en evangélico. Eso está en el Evangelio. Estas 3 cosas, el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres, son el testimonio necesario para la evangelización del mundo, a la que estamos todos llamados por nuestro bautismo. Una evangelización que no es proselitismo, sino sobre todo testimonio de amor. Miren,
cómo se aman. Principalmente testimonianza di amore. Guardate come si amano. Il attire ainsi l'attention sur l'amour de Dieu. Esta afirmación hace hincapié en el amor de Dios por el mundo y por aquellos que la sociedad excluye. Está claro que lo que está en juego es la encarnación del Evangelio en las realidades políticas, económicas y sociales de hoy. Para el Papa Francisco, Jesús trajo una revolución para transformar la historia. Una revolución que cambia en profundidad el corazón del hombre. Un cristiano, si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Debe ser revolucionario por la gracia. No cabe duda de que al elegir el nombre del pobre de Asís, el Papa ha querido dar un testimonio personal de tal compromiso. Francisco de Asís se sentía hermano del sol, del mar y del viento. Se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Claramente necesitamos profundizar en nuestra comprensión de cómo la renovación carismática católica privilegia el servicio de los pobres en conexión con todos los ciudadanos del mundo que están abiertos a la obra del Espíritu. En esta lección estamos atentos a la gracia de Pentecostés para el mundo, tal y como Se está trabando mucho. el Papa Francisco. Recuerden que la iglesia nació en Salida aquella mañana de Pentecostés. Acérquense a los pobres y toquen en su carne la carne herida de Jesús. Déjense guiar por el Espíritu Santo con esa libertad y por favor no enjaular al Espíritu Santo con libertad. Por lo tanto, en esta primera parte me gustaría abordar la forma en que debemos enfrentarnos a los pobres, amarlos. Esta es una actitud constitutiva de la fe cristiana. Podemos afirmar con fuerza que el compromiso con los pobres no es consecutivo, sino constitutivo de la fe cristiana. Muchos textos del Evangelio lo acreditan. Recordemos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, que habla del juicio final. Al fin de cuentas, el único criterio es el amor en particular por los pobres, en la capacidad de acercarse, de hacerse próximo a los que padecen carencias. Jesús nos dice que lo que hemos hecho al preso, al hambriento, etc., al hacernos próximos, se lo hacemos a Él, a Jesús. En Mateo capítulo 25, versículo 35 dice: fui extranjero y me recibieron. Sus palabras muestran que hemos de reconocer a Cristo mismo en todo ser humano necesitado, abandonado o excluido. Miremos la historia del buen samaritano en el capítulo 10 de Lucas, versículo 25 al 37, analizado por el Papa Francisco en Fratelli Tutti, del capítulo 80 al 83. Jesús habla de un hombre que cayó en medio de bandidos que le robaron y le dejaron medio muerto al borde del camino. Los personajes importantes o aquellos absorbidos por la urgencia de su papel en la sociedad pasan al lado de este hombre herido sin prestarle la más mínima atención. Ignoran la miseria. Estos religiosos o notables están entrampados en diferentes formas de pensamiento y justificaciones. Pasan de largo. Solo un samaritano se acerca a él y es capaz de interrumpir su viaje, de cambiar sus planes, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Al hacerse prójimo de los demás, adopta esta actitud de compasión incondicional.
Como en Isaías capítulo 58, versículo 7, al entrar en esta dinámica, experimenta finalmente que los demás son su propia carne. A través de esta historia vemos cómo la verdadera vida espiritual lleva en sí un humanismo del prójimo sin fronteras. Recordemos el primer viaje del Papa Francisco a Lampedusa en julio de 2013. Con un gesto de fraternidad hacia los migrantes y refugiados, el Papa Francisco quiso despertar las conciencias y provocar cambios concretos en algunas de nuestras actitudes a la luz de la palabra de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Porque todos ustedes son hermanos. Mateo capítulo 23, versículo 8. La renovación de la fe cristiana que ha proporcionado la renovación carismática es, pues, en principio, depositaria de una nueva relación con uno mismo, con los demás, con la sociedad y con los pobres. En efecto, la renovación de la fe cristiana solo puede ser una renovación de la fe evangélica, especialmente en la relación con los pobres. Nacer de nuevo a la vida del Espíritu, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 21, es entrar plenamente en el amor revelado en el Evangelio, que el Espíritu nos ayuda a vivir en coherencia. Esta misión encomendada a la renovación carismática no es nueva. Monseñor Helder Câmara de Brasil la desarrolló con el cardenal Suenen en el documento 3 de Malina, Renovación Carismática y el Servicio al Hombre. Así lo recordó el Papa Francisco en el lanzamiento de Caris en Pentecostés 2019. La renovación carismática vive un apostolado que, decía, sirve a los pobres, a los más necesitados en todo sentido, tanto físico como espiritual. Desde hace 50 años, millones de personas responden a este llamado de manera concreta cada día, a través de compromisos personales, por supuesto, pero también a través de organizaciones movilizadas por la gracia de la renovación carismática y muchas otras iniciativas guiadas por el Espíritu. Así que me gustaría dar un ejemplo, el ejemplo de Dani. Dani es médico y voluntario en la comunidad Shalom de Brasil. Habla cómo llega a los niños desfavorecidos. Me gustaría que escucháramos su testimonio. Elle tend ainsi la main à des enfants déshérités. Je voudrais donner quelques lignes de son témoignage. As crianças diante do Santíssimo, com os olhos fechados. Cuando llegué aquí, Dios clamó por el tema de los niños, estos niños ante el Santísimo, con los ojos cerrados en adoración y llorando, llorando. Essas crianças na sua pureza. ¿Cómo el Espíritu Santo llega al corazón de estos niños tan puros? Estos niños en su pureza, en su sencillez, tienen una experiencia tan profunda de la oración que digo, qué pequeña soy comparada con estos niños. Vine aquí con mi título de doctora para enseñar algo, pero en realidad solo he visto que me han enseñado mucho. Un día fuimos a sus casas y me encontré con un niño que tenía microcenosis. No habla, no camina, no va a la escuela, no tiene ningún estímulo. Y este niño sonrió solo al verme y escuchar mi voz, porque también tiene baja visión. No me conocía, pero cuando dije su nombre, se rió, jugó. Entonces era Dios quien hablaba. Ha sido un momento muy fuerte. Yo vine aquí a enseñar muchas cosas. La Dani que vuelve es una Dani que entiende que la sencillez es algo esencial. No necesito mucho para ser feliz. Donde Dios quiera llevarme, iré. Eu vou. Voilà, je remercie Dani pour son témoignage. Alors maintenant, je voudrais développer... Doy gracias a Dani por su testimonio. Esta opción preferencial por los pobres es algo evidente y, sin embargo, será esta la principal percepción que el mundo, los cristianos y muchas veces los propios carismáticos tienen de un compromiso en los hechos. A veces sucede todo lo contrario. ¿No seremos víctimas de una división devastadora?
Por un lado, estarían los que se comprometen al servicio de las personas más necesitadas, sin hacer referencia a la fe, o incluso negando la verticalidad de la misma. Por otro lado, estarían los que felizmente sostienen la verticalidad, la oración, siendo el compromiso para con los demás algo de segunda importancia, para no decir secundario. ¿Cómo podemos salir de esta división en la que clasificamos de manera simplista, según las etiquetas horizontalista o verticalista, que intentaríamos colocar muy fácilmente a tal o cual persona o grupo? Jesús nos dice que el amor a Dios en una forma vertical y el amor al prójimo y a los pobres en una forma horizontal son una sola cosa. Podemos volver a leer los versículos 37 al 39 de Mateo 22. El Papa Francisco lo subraya así en la Evangelii Gaudium. Nos recuerda la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. En esta epístola a los Gálatas, capítulo 2, este gran criterio para que las comunidades paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, la opción por los pobres, la opción por aquellos que la sociedad descarta y desecha. El teólogo jesuita germano-francés Christophe Theobald lo expresa a partir de dos formas de apropiación de la herencia del Concilio Vaticano. El objetivo de profundizar en la fe y la ambición de secularizar el cristianismo internamente ya no compiten entre sí, sino que pueden apoyarse mutuamente cuando nos damos cuenta de que la gratuidad es el nudo teológico que los articula entre sí. Se encuentra la cuestión fundamental del aprendizaje y de la conversión. El teólogo nos interpela: ¿sí o no se toma en serio la Iglesia que el último concilio la ha descentrado hacia el otro, no solo hacia la sociedad, sino también hacia el Evangelio y hacia Cristo, y que la ha invitado en el nombre mismo de su fe en la victoria infinitamente frágil de la gratuidad divina, a no ser ya de su propia supervivencia el valor principal de su compromiso? ¿Cómo puede ser fiel a su vocación la Iglesia de un Dios que se entrega plenamente por la humanidad en el misterio pascual, si no es entregándose plenamente por la humanidad? Esto coincide plenamente con el mensaje del Papa Francisco. Hoy vivimos un cambio de mundo en el que debemos leer los signos de los tiempos y acoger el llamado del Espíritu, como en la mañana de Pentecostés, para una iglesia en salida. Para hacer presente el reino de Dios en el mundo, todas las comunidades deben avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Lo subraya en la Evangelii Gaudium en el capítulo 25. Asimismo, tenemos que prestar atención a la dimensión profundamente humana y social del Evangelio. El compromiso no se limita aquí al ámbito de los pequeños gestos personales en favor de algunos individuos, una especie de caridad a la carta. No,
El horizonte del compromiso de una verdadera renovación espiritual es el reino de Dios en escala de toda la tierra. Todo está conectado. La integración social de los pobres, subraya el Papa Francisco, conlleva la educación, el acceso a la atención médica y sobre todo al trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. Leemos en el Evangelii Gaudium, párrafo 192. Muchos movimientos, muchas comunidades de la renovación e incluso movimientos populares han trabajado para que las personas de las periferias tengan acceso a las 3T de una vida digna: tierra, techo, trabajo. Así, entre todo esto, la educación está al servicio de esa transformación y crecimiento cuando aplica una pedagogía según el Espíritu. Podemos referirnos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, una pedagogía según el Espíritu, como afirma Monseñor Sani, secretario de la Congregación para la Educación Católica, desde 3 dimensiones: filial, porque es una pedagogía del Espíritu para todos los hijos de Dios; fraterna, porque es una pedagogía que enseña la fraternidad; y política, porque se trata de que todos los ciudadanos del mundo tomen conciencia, trabajen y hagan presente el reino de Dios. La pedagogía del Espíritu es la que anima el pacto educativo global para formar en un mundo cambiante una conciencia crítica e intelectual y protagonistas de la acción social, iluminados por el Espíritu. La acción pastoral, la acción política y la acción educativa deben implicar y hacer participar a los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. El Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. El todo es superior a la parte, subraya el Papa en la Evangelii Gaudium, párrafo 237. El cardenal Suenens, en su libro Una nueva Pentecostés, publicado en 1974, escribe: felices los que se atreven a soñar y están dispuestos a pagar un alto precio para que sus sueños se hagan realidad en la vida de los hombres. Muchos carismáticos han sido tocados por estas palabras. Este es el caso de Antoine, miembro togolés de Fondacio. Tenía 25 años a principios de los 90. Empezó con unas pocas personas a excavar un pozo de 30 metros de profundidad para cultivar la tierra. La gente se unió a él y todo un pueblo vio transformadas sus condiciones de vida gracias al agua que permitió la agricultura y después la construcción de una iglesia y de escuela. Hoy en día se ha convertido en Siquem, un centro piloto cerca de Lomé. El sueño de Antoine, compartido con otros africanos, se ha hecho realidad. En 2022, 40.000 habitantes repartidos en 3 cantones se beneficiarán del trabajo realizado por Siquem, entre ellos más de 10.000 jóvenes que asistirán a una de las escuelas creadas por la iniciativa de Siquem o apoyadas por él. Un centenar de escuelas primarias, 15 escuelas secundarias, 5 liceos y un centro de formación agropastoral. Une centaine d'écoles primaires, 15 collèges, 5 lycées et un centre de formation agro-pastorale. Sichem est devenu
Siquem se ha convertido en un centro de referencia en África para el emprendimiento social en zonas rurales, pero la aventura no termina allí. En la fe, el seguimiento del Espíritu siempre nos invita a ir más allá. En primer lugar, todas las realidades que florecen son aquellas por las que la gente entrega su vida, sin perderse necesariamente, pero entregándose se recibe más de lo que se da. El mundo actual nos hace creer que vivimos preservándonos. Día tras día descubrimos que no es así. Si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Esta es una palabra de Jesús, una palabra para hoy. En segundo lugar, debemos obedecer al Espíritu cuando nos habla, en la oración personal y en la palabra de los hermanos. La obediencia provoca a veces en nosotros resistencia o miedo, pero cuando discernimos en el Espíritu que esa palabra viene de Dios y respondemos favorablemente a ella, entonces esa obediencia es salvadora y fecunda. Cuando el don del Espíritu se manifiesta en alguien, es siempre para el bien común. En el centro de Siquem se cultiva una planta, Artemisia, conocida desde hace siglos por su eficacia en la lucha contra la malaria. La malaria en 2020 mató a más de 600,000 personas, un 95% de ellas en África y más del 80% de ellas niños menores de 5 años. 500 personas han recibido una formación en Siquem para cultivar esta planta. En el caso de Edith, que acaba de mover cielo y tierra para lograrlo, ella también, para cultivar esta planta. En el Espíritu Santo hay una corriente de transmisión del amor en acción. Llegué aquí en 2017, 2018. Justo después de la formación no tuve que regresar a la capital Lomé. Durante la formación empecé a hacer yo misma viveros de Artemisia en todos los rincones del centro. Hice más de 500 cultivos de Artemisia. Me fui con 94 plantas de Artemisia. Me lo llevé en moto y empecé a regar con el bidón de 25 litros que llevaba yo misma. Es así como empecé mi negocio. Luego los viveros de tomates, verduras, lechuga, todo eso. Con eso me alimentaba. Para mi sorpresa, a principios de 2020 comencé una producción de más de 3.000 plantas de Artemisia, más de 2 toneladas de Artemisia. Y justo después del final de 2020 conseguí mi propia parcela. Ahora estoy establecida. Ya hice el pozo de riego. Emprender con pocos recursos es posible. Yo digo que los jóvenes que salieron de la capacitación en emprendimiento agrícola, que salieron con plantas o semillas, han logrado ser autónomos. Este sector abre los ojos a las posibilidades. Aquí en el centro hemos formado a 500 personas desde 2015 para producir Artemisia en todo el país. Hoy nos alegra saber que estamos ganando la batalla de la producción. Nuestra ambición es poner a África de pie. Para lograr aquí en África, somos capaces y conscientes de dar tanto como recibir mucho. Es como un vaivén para que la miseria que vemos en nuestro país, en nuestro continente, pueda desaparecer. Esta visión, estos objetivos aún no logran, pero es solo una cuestión de tiempo. Debemos seguir trabajando con las generaciones futuras para ello. Tenemos un país donde lo tenemos todo. Solo hace falta de hombres y mujeres para hacer de nuestro país, de nuestro continente, un paraíso en la tierra. Es posible con el apoyo del gobierno, con el apoyo de los políticos. Podemos hacer de nuestro país un lugar, un paraíso en la tierra, donde todo el mundo sea feliz. El testimonio de Antoine es uno de estos testimonios de empresarios que se dejan inspirar, que se dejan guiar por el Espíritu y que comparten sus sueños. Y es el Espíritu que se encarna, es un mundo más humano y más justo en el que se hace realidad.
Es también el caso de la asociación Via Paci, originaria de Italia, que colabora con las hermanas franciscanas en el Congo Brazzaville, en el límite de la selva ecuatorial, en una zona muy pobre que carece incluso de las necesidades básicas. La Asociación Via Paci de la Renovación Carismática Católica, en colaboración con las hermanas franciscanas, trabajan desde hace años en el Congo Brazzaville para ayudar a los más pobres de la región de Sembe, en el límite de la selva ecuatorial. Se trata de una zona muy pobre que carece inclusive de las necesidades más básicas. Hemos prestado especial atención a los enfermos, a los niños. La necesidad más urgente es dar acceso a la escuela a los jóvenes y niños, especialmente a los más marginados, como los pigmeos. Por eso se han construido escuelas. La educación es crucial para un futuro mejor, tanto personal como socialmente, y también porque ha creado la posibilidad de que las dos tribus que siempre han estado en conflicto, los pigmeos y los bantúes, se encuentren y puedan integrarse. Es gracias a la escuela que esta nueva generación puede soñar con la convivencia fraterna. Développons donc la communion évangélisatrice entre nous, partageons nos expériences. Por lo tanto, desarrollemos la comunión evangelizadora entre nosotros, compartamos nuestras experiencias, descubramos posibilidades imprevistas para promover el servicio de los pobres. Ahora me gustaría pasar a una tercera parte de esta enseñanza, para hablar de un mundo en plena mutación, de un tiempo para cambiar, de un llamado a la conversión, todo ello desde la perspectiva de la renovación carismática, de la acción social y del amor al mundo. Resulta evidente que tenemos muchas dificultades para reconocernos concretamente como pobres. Sin embargo, en nuestra condición humana, cada uno de nosotros experimenta íntimamente una forma de fragilidad y todos dependemos de una convivencia, de una comunidad humana frágil. Lo vemos tanto a nivel ecológico como social. Entonces, ¿cómo podemos estar atentos al bien común, a nuestra pertenencia los unos a los otros, a lo que el Papa Francisco en Laudato Si llama la casa común, nuestra madre tierra, como decía San Francisco de Asís? Por desgracia, a veces necesitamos que las catástrofes sociales y medioambientales nos recuerden cómo todo está conectado y nos ayuden a tomar conciencia de cómo hemos maltratado nuestras relaciones con nuestro Creador, con la creación, con nuestros semejantes, con las demás criaturas. El Papa Francisco describe: la historia de Noé en Génesis no solo trata de cómo Dios ofreció una salida a la destrucción, sino también de lo que siguió. La regeneración de la sociedad humana significaba volver a respetar los límites, frenar el ansia desenfrenada de riqueza y poder y atender a los pobres y marginados. Estas palabras del Papa Francisco se encuentran en su libro Volvamos a Soñar, en la página 29. Este tiempo para cambiar se puede vivir, según Papa Francisco, desde el método ver, juzgar y actuar, desarrollado de manera muy especial en América Latina, en Medellín. Conocemos este tríptico de la acción católica. Es útil. Según el Papa Juan XIII, se subrayó en Mater et Magistra para traducir en términos concretos los principios y las directrices sociales de la enseñanza de la Iglesia, cuyo objetivo es la justicia y la fuerza dinámica del amor. Ver significa tomar en contacto con la realidad, especialmente con las periferias, de las que nos habla extensamente el Papa Francisco, de las que nos invita a hacernos cercanos. Necesitamos también un conjunto sólido de criterios que nos guíen y nos hagan elegir, experimentar el amor tal y como se expresa en el Evangelio, sumergirnos en comunidades donde se vive el servicio a los pobres,
Precisamos, subraya el Papa Francisco, escuchar los impulsos del Espíritu, cultivar el diálogo en una comunidad que nos apoye y nos permita soñar, pero también actuar. Trabajar en la gramática del reino de Dios, cuya síntesis se encuentra en las bienaventuranzas. Empiezan, nos dice el Papa Francisco, en la enseñanza de los pobres por la plenitud de la vida, la paz y la fraternidad, la equidad y la justicia. Las respuestas no se dan por adelantado. Los unos y los otros no pretendemos tener las respuestas, pero aplicando los criterios del Evangelio y discerniendo un movimiento del Espíritu de Dios en el clamor de los que tienen hambre y sed de justicia, podemos crear un futuro nuevo según el espíritu de las bienaventuranzas, precisa el Papa Francisco. Entonces, hemos de actuar. Tenemos que ver, juzgar, pero también actuar para salir de la inacción. Podemos ser prisioneros de diversas formas de pensamiento y acción que a veces pueden calificarse demasiado rápido de espirituales. Podemos pasar de largo con las mejores justificaciones del mundo, como lo indicamos anteriormente con la parábola del buen samaritano. El primer paso es reconocer la pobreza, verla, acercarse a ella y tocarla, luego de haber acogido, pero a su vez de haber sido acogidos por los pobres, debemos ser capaces de acogerlos en nuestras casas, en nuestra mesa, como miembros de la familia, como hermanos de pleno derecho. Hacerlo es hacer presente el reino. Entonces, el Papa Francisco también subraya cómo es el Espíritu el que nos da la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con valentía, según la palabra griega parresía, con audacia, no solo con palabras, sino sobre todo con hechos, nos dice en la Evangelii Gaudium, párrafo 259. El riesgo de la fe, la valentía de arriesgar la vida y darla hasta el final por amor, es un don del Espíritu. El valor perfecto, según Santo Tomás, es un don del Espíritu Santo. Desde los inicios de la renovación carismática, hace más de 50 años, hemos podido comprobar el testimonio de libertad, de creatividad y el don de la vida que aporta el Espíritu. Es así como se han creado muchas iniciativas en el ámbito de la promoción humana y de la acción social. Varias de ellas fueron señaladas en esta enseñanza. Caris alienta su multiplicación en la corriente de gracia de la renovación carismática al servicio de los pobres del mundo actual y de todas las periferias. Me gustaría dar un último ejemplo. Se trata de Tiene Villemain, quien fundó la asociación Lázaro. Je voudrais donner un dernier exemple. C'est celui d'une personne qui s'appelle Étienne Villemain. Il a fondé l'association Lazare. Alors, en fait, Saint-Esprit... De hecho, Espíritu Santo, te invitamos esta noche. Te invitamos a bajar ahora al corazón de cada uno de nosotros. Te pido que entres en mi corazón para que me puedas hacer pequeño y que cada uno de los presentes se puedan hacer pequeños para que tú te hagas grande en ellos. Amén. Hace 10 años no estaba con mucho ánimo y voy a un retiro. Durante el retiro me dijeron, dirígete al altar, coge de la cesta un papel con el nombre de un santo. No eres tú quien elige al santo, es el santo quien te elige a ti. Dentro de mí pensaba,
¿qué es esta cuestión de carismático? Pero me levanté y mientras me levantaba percibo una palabra en mi corazón. Si te sale la Madre Teresa, vas a compartir un departamento con gente que vive en la calle. Cogí el papelito, estaba escrito Madre Teresa. Debajo estaba escrito, no estás llamado a tener éxito, sino a ser fiel. Y luego a continuación estaba escrito, reza por las familias. Regresé a París, llamé a un amigo y le dije, me gustaría compartir un piso con personas sin hogar. ¿Quieres acompañarme? Dijo, no, pero intenta llamar a Martín. Y así fue con Martín, que dejamos que el Espíritu Santo pasara, que intentamos dejar pasar al Espíritu Santo, y poco a poco algo se apoderó de nosotros y se armó. Empezamos a vivir en un departamento con Karim, Raba e Ives, 3 personas que habían estado viviendo en la calle. Solo para hablar de Raba, le dijimos, Raba, puedes venir, pero no hay alcohol en nuestra casa. Y Raba hizo grandes esfuerzos durante unos días, durante 2 semanas. Un día, recuerdo, llegó llorando diciendo, Etienne, no quería beber, pero luego lo hice. Y este hombre increíble, magnífico, con la cara un poco manchada por la vida, se pone a llorar delante de mí. De repente me empieza a abrazar, en mi cuello empiezan a correr sus lágrimas. Además, él estaba resfriado. En fin, esperen. Sentí que quien estaba en mis brazos no era Raba, era Jesús. Ese Jesús que dijo, lo que hiciste al más pequeño de ellos, a mí me lo has hecho. Quien acoge a este pequeño en mi nombre, soy yo quien lo acoge. Y en mis brazos estaba Jesús. Ya que acababa de volver a caer en el alcohol, le dije a Raba, ¿sabes, Raba? Todos tenemos derecho a caer, todos tenemos derecho a fracasar, pero no se puede hacer tomando alcohol, así que sé valiente. Me dijo, tenemos que rezar. San Vicente de Paúl decía, los pobres son vuestros amos. Es cierto, Raba me enseñó a rezar, se postró con lágrimas en el rostro. Señor, te lo ruego, libérame de esta mierda, libérame del alcohol. Te lo pido por mi esposa que se ha quedado en nuestro país, por mis hijos. Y entonces nos hicimos amigos. Vivíamos con Raba, Karim e Ives. Era una vida muy ordinaria, compartiendo un departamento donde hacíamos las compras, vivíamos juntos. Al mismo tiempo era una vida extraordinaria, porque en medio de nuestra casa estaba el Santísimo Sacramento y todas las mañanas había laudes y adoración. Y cuanto más tiempo pasaba, más cambiábamos. Y el Señor nos regaló unas gracias increíbles. Et le Seigneur nous a donné des grâces, mais incroyables. Aujourd'hui, des années après, ce sont des centaines de personnes qui sont... Hoy, años después, son centenares las personas que conviven así, gracias a esta iniciativa que un día tomó Etienne, acogiéndola en la oración. Etienne quedó marcado por las palabras de la Madre Teresa que había escuchado durante este retiro espiritual. Busca a los pobres, encuéntralos, ámalos. Voy a llevar a Santi a las 4. Quisiera ahora concluir esta enseñanza resumiendo en pocas palabras lo que hemos recorrido Vamos a la entrada de la iglesia. e invitándonos a quienes hemos seguido esta enseñanza a ir más allá juntos. Hemos insistido en el llamado a vivir y desplegar juntos y muy concretamente en la renovación carismática, la acción social y el amor al mundo para abrazar todas las periferias. El amor al mundo pasa aquí por pequeños gestos de atención mutua, relaciones de intimidad y proximidad, pero también macrorelaciones, relaciones sociales, económicas y políticas que expresan una amistad social que integra a todo el mundo, un amor civil y político. Porque el verdadero amor se compromete en una apertura creciente y una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Lo encontramos en Fratelli Tutti, en el párrafo 95. Toda vocación humana es ética y política, y en la relación con todo ser, humano y no humano, está en juego algo espiritual. En la antropología cristiana, todo ser humano, tal como es capaz de Dios
y por la gracia del Espíritu Santo, el llamado inscrito en lo más profundo de su ser puede cumplirse y que solo se puede escuchar en la relación. En una antropología así, la educación debe ayudar siempre a aprender lo que debo al otro y que hace crecer en humanidad, y también la parte que puedo dar, porque cada persona está llamada a entrar cada vez más en su responsabilidad hacia el mundo. Finalmente, lo que está en juego en el acto educativo es la vocación política del ciudadano que queríamos aclarar a partir del llamado dirigido a la renovación carismática católica y que el Papa Francisco recordó durante el inicio de Caris: el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres son el testimonio necesario para la evangelización del mundo. Frente a las tragedias del mundo, amar y ayudar a los pobres con el soplo del Espíritu significa también evangelizar a los pobres. C'est aussi évangéliser les pauvres. Evangelizzare i poveri. Dopo amare e soccorrere, anche evangelizzare i poveri. Evangelizar a los pobres. Por último, después de amar y ayudar a los pobres, evangelizar a los pobres. Esta es la misión que Jesús reconoció como la suya por excelencia y que le confió a la Iglesia. Los que queremos servir a esta corriente de gracia del Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que es lo primero que debe hacer el discípulo de Cristo que ha recibido la unción del Espíritu, y eso es llevar la buena noticia a los pobres. No debemos dejar que nuestra mala conciencia nos lleve a cometer la enorme injusticia de privar a quienes son los primeros y más naturales destinatarios de la buena nueva, quizás utilizando como excusa el proverbio: un estómago hambriento no tiene oídos. Jesús multiplicó los panes y al mismo tiempo también la palabra. De hecho, primero administró la palabra, a veces durante 3 días seguidos, y luego también se ocupó de los panes. No solo de pan viven los pobres, sino también de esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el sacrosanto derecho de escuchar el Evangelio en su totalidad, no solo en una edición reducida, adaptada o conveniente. También tienen derecho a escuchar la buena noticia de hoy. Dichosos vosotros los pobres. Sí, bendecidos a pesar de todo. Porque se abre ante ti una inmensa posibilidad, una posibilidad excluida o muy difícil para los ricos, el reino, es decir, la vida eterna. Il regno, cioè la vita eterna. En el Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice que el Espíritu Santo, a través de sus dones, renueva y construye toda la Iglesia, que también evangeliza a través de los diversos carismas. Los carismas dan audacia y creatividad cada día. Damos gracias al Señor por François y por cada palabra que Él nos ha dado. Bueno, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a repasar un poquito lo que vimos para irlo digiriendo, primeramente Dios. Y al final compartimos dudas, comentarios que tengan. Bueno, este tema, la renovación carismática y la acción social. A veces hay como que a veces dos extremos.
Hay el extremo que está abocado a la ayuda social, pero no está conectado con Dios en cuanto a la oración, en cuanto a sacramentos, en cuanto a buscar esa intimidad con Dios. Entonces ahí está la parte horizontal. Y también hay el otro extremo que pues dice, no, pues yo solamente estoy aquí con Dios y solamente mi experiencia con Dios y nada más está trabajando en lo vertical y no en lo horizontal. Entonces, ¿cuál es el balance perfecto? Pues formar la cruz, ¿verdad? La cruz. Esa relación vertical y esa relación horizontal. Formar la cruz. ¿Sí? El Papa, a la renovación carismática, ya veíamos que nos pide tres cosas. Compartir el bautismo en el Espíritu Santo, trabajar en la unidad de la iglesia, es decir, trabajar en la unidad de la misma iglesia católica, pero también nos ha encomendado trabajar con las iglesias cristianas. ¿Para qué? Para que se vaya, para que se vaya llegando esa palabra que dice el Señor, donde habrá un solo pastor y un solo rebaño. Entonces, también para que esa unión se vaya dando, pues nos ha encomendado a la renovación y también atender a los pobres. ¿Sí? Dice, se ha convertido en evangélico, ¿sí? Dice, el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres son el testimonio necesario para la evangelización del mundo. Es decir, esto es parte de la evangelización, es lo que el Papa espera de la renovación para evangelizar el mundo. Compartir el bautismo en el Espíritu Santo, es decir, que todo el mundo experimente el amor de Dios de manera personal. Dos, el que alcance a decir a la gente, miran cómo se aman, trabajar en esa unidad, tanto en la iglesia católica, pero también con los demás, ir trabajando en ese un solo rebaño y un solo pastor. Y tres, atender a los pobres. ¿Sí? Esa es la manera, ese es el testimonio que el mundo necesita para la evangelización. Dice, el gran reto de hoy es la encarnación del Evangelio en las realidades políticas, económicas y sociales de hoy. Es lo que se dice la inculturización del Evangelio, es decir, que el Evangelio, los valores del Evangelio se metan en la cultura. ¿Sí? La encarnación del Evangelio en la realidad política, económica y social de hoy. Ese es el gran reto. Eso es a lo que estamos llamados a ir, que esta semilla del Evangelio vaya germinando, ¿verdad? Y se vaya encarnando el Evangelio en las realidades de hoy. Dice, la renovación carismática católica privilegia el servicio de los pobres en conexión con todos los ciudadanos del mundo. ¿Sí? Estamos atentos a la gracia del Pentecostés para el mundo actual. Acercaos a los pobres, dice el Papa Francisco. Recordad que la iglesia nació en salida, en Pentecostés. Y nos acordamos, antes de Pentecostés, ¿qué pasaba? Pues los apóstoles estaban escondidos. Sí, estaban escondidos. Viene Pentecostés y es en salida la predicación de Pedro y de toda la iglesia. Es en salida. Dice, a la gracia de Pentecostés para el mundo tal. Acercaos a los. Recordad que la iglesia está en salida aquella mañana de Pentecostés.
Acérquense a los pobres, tocad en su carne la carne herida de Jesús. Qué palabras tan fuertes. Toca en la carne de los pobres, la carne herida, la carne golpeada de Jesús. Tocar en sus carnes la carne herida de Jesús. Dejaos guiar por el Espíritu Santo con esa libertad y por favor, dice el Papa, no enjaulen al Espíritu Santo, es decir, con libertad. O sea, el Espíritu Santo nos va, si somos dóciles, pues Él es el que crea la unidad, Él es el amor de Dios y Él es el que, si nos dejamos guiar por Él, Él es el que nos va llevando con gran creatividad. ¿Sí? Nos decía también François, este compromiso con los pobres no es algo consecutivo, sino constitutivo. ¿Qué significa esto? Que no es una consecuencia. Soy un buen cristiano y como consecuencia soy un buen carismático o cristiano y como consecuencia o un buen católico, como consecuencia hago el bien a los pobres. No, no es algo constitutivo, perdón, consecutivo, sino es algo constitutivo. O sea, para ser realmente un buen cristiano, tienes que ayudar. ¿Sí? Recordad el capítulo 25 de San Mateo. A fin de cuentas, el único criterio es el amor en particular por los pobres. También dice San Pablo, al final seremos examinados en el amor. ¿Sí? Al final seremos examinados en el amor, en la capacidad de acercarse, de hacerse próximo, por de ahí viene la palabra prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Pues tu próximo, aquel al quien tú te haces hacerte próximo, ese es tu prójimo. Hacerse próximo, hacernos próximos a él, a Jesús, cuando dice, fui extranjero y me recibieron. Sus palabras muestran que hemos de reconocer a Cristo mismo en todo ser humano abandonado o excluido, como dice el Papa Francisco, o descartado. Este mundo, ¿me sirves? Bien, ¿no me sirves? Descartado. Sí. Y el Papa nos dice, no, acerquémonos a los descartados también. Y nos mencionaba también François la parábola del buen samaritano, que excusas nos sobran, como el sacerdote, el levita que pasaron. ¿Y por qué no lo ayudaron? Porque alguien herido con muestras de sangre no podías tocarlo, entonces por tema de purificación de ellos, no, si lo toco a este herido me va a manchar con su sangre y no, pues voy a tener que purificarme, entonces fue más peso para ellos el ritualismo el ayudar a esta persona, ¿verdad? En esta parábola del buen samaritano. Y aquí cómo se aplica a nosotros, dice, entrampados en diferentes formas de pensamiento, o sea, podemos caer nosotros como ellos, y justificaciones pasamos de largo, ¿sí? Solo un samaritano se acerca a él y es capaz de interrumpir su viaje, cambiar sus planes, de estar disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba. Al hacerse prójimo de los demás, adopta esta actitud de compasión. ¿Sí? Se hace prójimo, cambia sus planes. Oye, alguien está necesitando. No, es que ahorita no puedo, o sea, no puedo cambiar mis planes. Y ahí está el Jesús herido, ahí está el Jesús hambriento, ahí está el Jesús necesitado y también tengo oración, no puedo, hoy un accidente, pum.
por ejemplo, atropellan a alguien. No, 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 es que llego tarde a la oración. ¿No? Dejaste a Jesús accidentado ahí tirado. Y nos pasa lo mismo que en la parábola del buen samaritano. Dice, como Isaías en el capítulo 58, dice, al entrar en esta dinámica experimenta finalmente que los demás son su propia carne. Vamos a leer esta palabra. Los demás son su propia carne, porque dice, ¿no será que a partir del hambriento, partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa, que cuando veas a un desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora. Palabra del Señor. Como que de ahí también tomó el Señor parte de esa palabra cuando vino la parábola, ¿verdad? De Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, me visitaste en la cárcel, etcétera, ¿no? Él mismo se identifica con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Hay una nueva relación con uno mismo, con los demás, con la sociedad y con los pobres. Nacer de nuevo a la vida del Espíritu, que el Espíritu nos ayude a vivir en coherencia. Y nos habla de un documento también que es ampliamente lo recomiendo, Documentos de Malinas, un librito como este, los Documentos de Malinas. Son 5 documentos. También se venden individualmente, pero pues mejor compren el libro completo, que vienen todos. Bueno, ahí nos habla, porque esto lo hizo el cardenal Leo Joseph Suenens como una guía pastoral para la renovación carismática. Entonces, lo escribió hace, son del 70, 40 y tantos años y sigue siendo tan actual. Dice, en este documento 3 de Malinas, renovación carismática y el servicio del hombre. La renovación carismática vive un apostolado que decía, sirve a los pobres, a los más necesitados, en todo sentido, tanto físico como espiritual. Ya lo decía el cardenal Suenens en esta guía pastoral, ¿sí? Cuando San Pablo se acerca a los apóstoles de Jerusalén para discernir si corría o había corrido en vano, que nos lo menciona Gálatas 2:2. Pero San Pablo se lanzó, ¿verdad? Con todo, ¿verdad? A la evangelización, a formar comunidades y anduvo en esos 3 viajes misioneros de San Pablo. Pues también tiene, aunque tenía ese punch y esa fuerza, pues también se somete a sus autoridades y va a Jerusalén a preguntarle, oigan, ¿voy bien o me regreso para atrás? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Y qué le contestan los apóstoles? Dice, el criterio clave de autenticidad se lo indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Gálatas 2:10. Ahí estuvo la respuesta. En Gálatas 2:2 él dice, va y se presenta y a él le dicen, bueno, aquí al final el fruto donde se va a ver es que no te olvides de los pobres, ¿sí? Porque él quería ver si había corrido, si seguía corriendo o había sido en vano. Y yo te pregunto hoy y me pregunto a mí, hermano, ¿has corrido en vano? ¿Te has olvidado de los pobres, de los más necesitados? ¿Has hecho presente a Cristo en tu vida, en tu actuar? ¿O
uno de esos extremos a veces reducimos la experiencia carismática a ese sentir a Dios, Dios y ya eso me basta. Pues no, hermanito, eso no basta. O sea, en la visión del Señor, esto va mucho más allá. Él quiere que tú seas el medio que muestre su amor a todos y sobre todo a los más necesitados. ¿Sí? Dice, la opción de los pobres, la opción por aquellos que la sociedad descarta y desecha, nos lo dice el Papa en el Evangelii Gaudium en el 195. Dice, la mañana de Pentecostés, una iglesia, hoy vivimos un cambio en el mundo en el que debemos leer los signos de los tiempos y acoger el llamado del Espíritu Santo como en la mañana de Pentecostés, en esa iglesia en salida, para hacer presente el reino de Dios en el mundo. Todas las comunidades deben avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Evangelii Gaudium 25. No pueden quedarse las cosas como están. Nosotros tenemos que movernos en el querer de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? El sueño de Dios es, sí, que todo el mundo esté evangelizado, que todos conozcan a Cristo, que todos amen a Cristo y que aquí en la tierra se viva el cielo. Ese es el sueño de Dios. Que aquí vivan los valores evangélicos en la tierra, todos los hombres. Que aquí en la tierra se viva el cielo con Cristo en medio. Ese es el sueño de Dios. Entonces, en esa idea es en lo que tenemos que movernos. No podemos decir, no, pues ya hasta aquí. Este, el compromiso no se limita aquí al ámbito de los pequeños gestos personales. No puede dejar las cosas así como están hasta que el sueño de Dios se cumpla. ¿Cuánto va a tardar? No sé. Tú pon tu granito de arena. Puede tardar años, décadas, siglos, no sé. Pero cuando el Señor venga, cuando Jesús venga, que encuentre a esa novia, el cordero, el novio, que encuentre esa novia engalanada, que encuentre a esa novia unida, ya todos los cristianos, ya todo el mundo evangelizado, que encuentre a esa novia que con ella se quiere desposar, es decir, con toda la humanidad. El compromiso no se limita aquí al ámbito de pequeños gestos personales en favor de algunos individuos. Sí, o sea, el hecho de que, ay, bueno, ahí veo un pobre y le doy dos, tres moneditas y si ya calmo mi conciencia y ya, pues hasta que vea a otro le doy dos, tres moneditas. No, sino hay que ir un poco más allá, o sea, a veces damos la ayuda y ni siquiera volteamos a verle los ojos a la persona que le estamos ayudando, sí. Porque cada vez que tú ayudas a alguien de la forma en que sea, cada vez que hay una ayuda social, es un encuentro de dos Cristos. El Cristo que menciona el Señor en Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, en la cárcel me visitaste. Ahí está el Cristo sufriente, ahí está el Cristo necesitado, el Cristo hambriento, el Cristo enfermo. Pero también ellos ven a Cristo cuando te ven a ti, cuando eres el que les lleva ese amor, esa ayuda. Dice, "Ay, o sea, tú reflejas al Señor". Entonces, cuando se da
encuentro entre el Cristo necesitado y el Cristo providente, es decir, tú eres el medio por el cual la providencia de Dios llega, y no me refiero solamente a la providencia monetaria, sino a la providencia también en llevarles esa experiencia del amor de Dios, de sentirse amados. Tú eres ese instrumento. Entonces, allí hay un encuentro de dos Cristos. ¿Sí? Eso es lo que hay que reflejar. Digo, sí, no, cada vez que hagas o sea, una labor social, nos decía un franciscano cuando Sandra y yo estudiábamos teología con los franciscanos en el convento franciscano, en la escuela de fe, nos decía uno de los franciscanos, dice, se trata de quédate con el rostro de la persona, ponle un rostro a tu acción pastoral, que no sea así, ay, a veces ni te digo, ni la cara les vemos y nomás darles moneditas en la mano y ya, adiós. No, busca esa mirada, busca ese encuentro. Y si puedes hacer más que unas monedas, hazlo porque lo estás haciendo por Cristo, sin lugar a dudas. Menciona aquí que para una vida digna se necesitan las tres T's: tierra, techo y trabajo. Lo mencionaba. Entonces, pues en la justicia de Dios, en lo que Dios espera de la humanidad es que ninguno de sus hijos sufra. Es como tú o como yo de padres, o sea, ¿cómo te sentirías tú si, por decir, dos de tus hijos les va muy bien, y al tercer hijo no, o sea, anda mendigando, no tiene casa? ¿Cómo te sentirías? Pues así se siente Dios. Él quiere que todos sus hijos vivan bien, ¿sí? Que vivan con dignidad. Entonces, de eso se trata, hermano, de estar en ese querer de Dios. La buena noticia no termina de ser buena noticia, o sea, el evangelio. Aquí cuando hablamos buena noticia, a veces nosotros limitamos el evangelio solamente a la predicación y a la lectura. La buena noticia, Jesús vino a anunciar la buena nueva, que era lo que decía cuando él recorría Jerusalén. Anunciaba la buena nueva, la buena noticia, ¿sí? Esta buena noticia no se limita solamente a predicar y a leer la palabra, o sea, el evangelio. Es hasta que se cumple el sueño de Dios, que se viven los valores del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora sí es una buena nueva para todos, ¿sí? Esta buena noticia no termina de ser buena noticia hasta que no se anuncia a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre, hasta que sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integra a todos los hombres a la mesa del reino. El todo es superior a la parte, subraya el Papa en Evangelii Gaudium 2:37. El Papa tiene la visión de Papá Dios. Esto no termina de ser buena noticia hasta que no fecunde y sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino, ¿sí? En esa dignidad de hijo de Dios, ¿sí? También menciona que el cardenal Suenens en este libro de un nuevo Pentecostés dice, felices los que se atreven a soñar y están dispuestos a pagar un alto precio para que sus sueños se hagan.
Felices los que se atreven a soñar. ¿Y qué te atreves a soñar? Pues el sueño de Dios, porque Él es Él es el que te lo inspira y lo pone en tu corazón. Y también me gustó algunas palabras que dijo el primer testimonio que vimos, el de Antoine, el morenito en África. Dice, el seguimiento del espíritu siempre nos invita a ir más allá. O sea, el espíritu, si somos dóciles, siempre nos va a estar llevando a más allá. Nunca, no, pues ya aquí, ya estoy quieto, ya hasta aquí llegué. No, no, no. Siempre nos está invitando. Me acuerdo mucho del padre Abraham. Dice la palabra que cuando él vivía en Ur de Caldea, ya era grande, ya estaba casi, casi listo para entregar el equipo. Pero Dios, no, no, no. Deja tu tierra y deja tu hogar, que te voy a mostrar, te voy a dar una tierra nueva y vas a tener una gran descendencia. No importa la edad que tengas, Dios siempre nos va a estar llamando. Entonces, no nos va a dejar establecernos, ¿sí? Hasta que se consiga su sueño. ¿Sí? Dice, entregándose se recibe más de lo que se da. Entregándote te recibes más de lo que da, nos decía Antoine. Debemos obedecer al Espíritu cuando nos habla en oración personal y en la palabra de hermanos. ¿Sí? Cuando el don del Espíritu se manifiesta en alguien, es siempre para el bien común. Cuando el don del Espíritu se manifiesta en alguien, es siempre para el bien común. En el Espíritu Santo hay una corriente de transmisión del amor en acción. O sea, el Espíritu Santo que es en sí mismo, en su persona, su esencia es el amor, pues hay una corriente de transmisión de el amor en acción. Me lo imagino así como él es un gran transformadorzote eléctrico, así grandote, lleno del amor de Dios. Entonces cuando tú te acercas, te transmite su amor en acción, que sería la electricidad. Pues. Dice, y para que la miseria que vemos en nuestro país y en nuestro continente pueda desaparecer, decía Antoine. Y él pensando en África, y tú y yo debemos de estar pensando en México, ¿sí? Que la miseria en nuestro país, en nuestro continente y en nuestro mundo pueda desaparecer. ¿Por qué? Porque la miseria ofende a Dios, ¿sí? La miseria, Dios quiere que todos sus hijos vivan con la dignidad de hijos de Dios, que todos sus hijos. Dice, subraya el Papa, escuchar los impulsos del espíritu, cultivar el diálogo en una comunidad que nos apoye y nos permita soñar, pero también a actuar. Es decir, este método que se usó cuando decía Medellín, se refería François al CELAM, Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, el CELAM, esa reunión de todos los obispos de América Latina y del Caribe que fue en Medellín, ¿sí? Y ahí se habló del método ver la realidad, juzgarla, pero desde los criterios de Dios, ¿sí? Desde los ojos de Dios, ver, juzgar y actuar, ¿sí? Las tres cosas, ver, juzgar, actuar. Precisamos, subraya el Papa, escuchar, ahí está en el ver, los impulsos del espíritu,
cultivar el diálogo en una comunidad que nos apoye y nos permita soñar, pero también actuar. ¿Sí? Trabajar en el reino de Dios, en cuya síntesis se encuentra en las bienaventuranzas. Es decir, vivir, la síntesis de los valores del reino de Dios está en las... ¿Quieres un resumen? Está en las bienaventuranzas. Ahí nos está diciendo el Papa. Podemos crear un futuro nuevo según el espíritu de las bienaventuranzas, precisa el Papa Francisco. Actuar significa salir de la inacción. Actuar significa salir de la inacción. El primer paso es reconocer la pobreza, verla, acercarse a ella y tocarla. No hay que tenerle miedo, tocarla, tener ese contacto. San Francisco también porque después él atendía a los leprosos, pero al principio tenía miedo el acercarse y dice, ay, ¿qué tal si me contagio, verdad? Y pues en ese tiempo, pues, no había cura. Pero el Señor lo sanó de ese miedo y él fue un gran medio, no solamente para predicar, sino también oraba por ellos y algunos se sanaban. ¿Sí? Reconocer la pobreza, ver, acercarse a ella, tocarla, luego de haber acogido, pero a su vez de haber sido acogidos por los pobres, debemos ser capaces de acogerlos en nuestra casa, dice el Papa, en nuestra mesa, como miembros de la familia, como hermanos de pleno derecho. Hacerlo es hacer presente el reino. Papa nos está poniendo la vara alta. Sí. O sea, realmente ver a los hermanos y ayudarles. El Espíritu, el que nos da la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con valentía, según la palabra griega, comparecía, con audacia, con valentía. Y a veces pareciera, ahorita por lo que acabamos de ver, sí, es valentía hacia afuera, hacia salir, pero valentía también hacia adentro, hacia las cosas que tengo que hacer. ¿Sí? No solo con palabras, sino con todo los hechos, nos dice en la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium en el 259. Ahorita también en uno de los testimonios, en el último, en el de Etienne, dijo algo que a veces el mundo nos vende la idea del éxito, porque en el mensajito que tomó él de la Madre Teresa de Calcuta, el mensajito dice, no estás llamado a tener éxito, sino a ser fiel. Ahorita el mundo nos vende el éxito, no, pues tú sal y sobresal. Y es una verdad disfrazada. Sí hay que salir, pero no todos dicen, no, pues yo salgo y ya los demás que se rasquen con sus uñas, ¿verdad? No, el que es pobre, pues allá él, ¿verdad? No estudió, no trabaja, etcétera, etcétera. El verdadero éxito es cumplir el sueño de Dios, como tú puedas, ayudar a que el sueño de Dios se convierta. Ese es el verdadero éxito y es el éxito que trasciende. ¿Y cuál es el sueño de Dios? Que aquí en la tierra se viva el reino de los cielos, que aquí sea el cielo. ¿Sí? Decía también San Vicente de Paúl, dice, los pobres son vuestros amos. San Vicente de Paúl, un gran santo que ayudaba a los pobres. Los pobres son tus amos, ¿sí? Son vuestros amos, decía. Cuanto más tiempo pasaba,
más cambiábamos, decía Etienne, en esa contemplación con el Señor, es el Señor el que también nos va cambiando. Busca a los pobres, encuéntralos y ámalos. El amor al mundo, dice, hemos insistido en el llamado a vivir y desplegar juntos y muy concretamente la renovación carismática, la acción social y el amor al mundo para abrazar todas las periferias, como nos pide el Papa, ir a las periferias, allá en las orillas, allá donde están los descartados, allá donde están los pobres, porque el verdadero amor se compromete en esta apertura creciente, nueva aventura nunca acabada, que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua, como viene en el Fratelli Tutti en el número 95. Y el padre Raniero dice, frente a las tragedias del mundo, amar y ayudar a los pobres con el soplo del Espíritu significa también evangelizar a los pobres. Lo que queremos servir a esta corriente de gracia del Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que es lo primero que debe hacer el discípulo de Cristo que ha recibido la unción del Espíritu: llevar la buena noticia a los pobres. Fíjense, y luego las palabras que usó, o- o- son los primeros y más naturales destinatarios de la buena nueva. Son los primeros y más naturales destinatarios de la buena nueva. Cuando Jesús desenrolló el libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret, ¿qué decía? El Espíritu del Señor está sobre mí porque en cuanto me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Entonces, por eso dice el padre Raniero, canta la mesa, ellos son los primeros y los más naturales destinatarios de la buena nueva. No podemos, claro, hay que evangelizar a todos, pero hay que también enfocarnos en los primeros y más naturales destinatarios de la buena nueva. Jesús multiplicó los panes y al mismo tiempo la palabra. No está peleado, ¿sí? A veces tenemos una misión con los pobres, al final, Kike, ahorita. Tenemos una misión con los pobres y también los podemos alimentar, ¿verdad? También los puedes llevar, pues ir a Navidad, puedes hacer una acción social, una unión de esos dos Cristos y puede ser puedes también alimentarlos, ¿verdad? O sea, no, no, nomás con la palabra, no. Pues es que necesita pipirín también, ¿verdad? Para sobrevivir. Jesús multiplicó los panes y al mismo tiempo la palabra, porque no solo de pan viven los pobres, sino también de esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen el sacrosanto derecho de escuchar el Evangelio en su totalidad y no solo en una edición reducida. ¿Qué es en su totalidad? Que ellos vean el Evangelio, pues que vean a Cristo en ti, que los ayuda en todo, en, en, en todo su ser y su quehacer. De alguna manera es esa promoción humana que nos pide la iglesia. ¿Sí? No solamente es una ayuda así como que, pues bueno, ten ahí, te va, no, sino la promoción humana, que ellos vayan creciendo también humanamente, ¿verdad? Vayan saliendo de su pobreza en todos los sentidos. Los carismas dan audacia y creatividad cada día. Y como mencionó el documento de Malinas, aquí también les voy a compartir dos pasajes
los pasajes que vienen. Dice aquí Dom Helder que él hizo uno de los capítulos, el cardenal Joseph Suenens le pidió que escribiera que a Don Helder. Dice Dom Helder, evocaba, haciendo eco de las palabras de Newman, John Henry Newman, que es, creo que no sé si fue beato o ya santo a John Henry Newman, pero él era un anglicano convertido al catolicismo. Dice, Dom Helder evocaba, quisiera terminar estas páginas sobre nuestra identificación con Jesucristo con estas emocionantes líneas de Annie Johnson Flint. Esto es al final del capítulo 1 del documento 3. Dice, Cristo solo tiene nuestras manos para hacer su trabajo de hoy. Solo tiene nuestros pies para que los hombres vayan por su camino. Solo dispone de nuestra lengua para contar a los hombres cómo murió y no tener más ayuda que la nuestra para llevarlos a su corazón. Somos la única Biblia que leerá el mundo despreocupado. Somos el evangelio del pecador, el credo del burlón, el supremo mensaje del Señor que se expresa en obras y en palabras. Pero ¿qué ocurrirá si nuestro camino es tortuoso, si nuestra imagen está enturbiada, si nuestras manos están ocupadas por tareas que no son las suyas, si nuestros pies nos conducen al atractivo del pecado, si nuestras lenguas hablan cosas indignas de sus labios? ¿Cómo hemos de esperar poder ayudar si no entramos en su escuela? El ser conscientes que somos esas manos del Señor, somos sus pies, que Él habla a través de nuestra lengua. Que el Señor vaya cada día más tomándonos. Y también me gusta mucho una reflexión que hace William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Aquí la determinación con lo que lo dice, mientras haya mujeres que lloren, como ocurre hoy, yo combatiré. Mientras haya niños pequeños con hambre, como sucede hoy, yo combatiré. Mientras vaya el hombre a la cárcel, yo combatiré. Mientras quede un solo borracho, yo combatiré. Mientras por las calles quede una sola muchacha pobre, yo combatiré. Mientras haya un alma privada de la luz de Dios, yo combatiré y combatiré hasta el fin. Hermosas palabras. O sea, como sí, ok, te, sí te predico obviamente el evangelio, pero también te ayudo a que salgas de esa situación, porque esa situación no es la que Dios, como su hijo que eres, quiere de ti. Y pues bueno, ya para ir poniendo en práctica, ir cerrando, ¿qué quiero yo recomendarles hoy, hermanos? Si en tu grupo, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu asamblea, el, este llamado del Papa, ¿sí? De atender a los pobres, compartir el bautismo en el Espíritu Santo, pues bueno, eso ya con los seminarios de vida en el Espíritu, ya lo estamos haciendo y si no lo estamos haciendo hay que hacerlo, ¿verdad?
compartir el bautismo en el Espíritu. Todas las comunidades debiéramos de estar predicando, trabajar en la unidad de la iglesia, la unidad de la misma iglesia católica, pero también abrirnos a otras expresiones cristianas sin comprometer la fe. Tú tienes que conocer tu fe, conocerla bien y compartir lo que sí nos une, ¿sí? Todo lo que sí nos une, trabajar en esa unión y atender a los pobres. Pero este punto, por decir, si tú cada 2 o cada 3 o cada 4 meses como comunidad haces una labor social, no te va a quitar tu identidad. Si cada 2, cada 3 o cada 4 meses haces una labor social, ¿sí? Oye, es que este día no hubo grupo, pasa nada. Cada 2, 3 o 4, no pasa nada. Entonces, quiero invitarlos primeramente a que oren. Primeramente orar, que oren con sus coordinadores, que oren con sus equipos de servidores, que oren con los hermanos más crecidos o que ore toda la comunidad. Señor, ¿dónde quieres que te sirvamos en el más pobre? ¿En cuál pobre quieres que te sirvamos, Señor? ¿En el ancianito que está en el asilo? ¿En los que están en los hospitales? ¿En, en las niñas embarazadas que están también, hay varias casas, etcétera, 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 etcétera? O sea, hay mucho donde. Pero hay que preguntarle, Señor, ¿cómo? ¿Dónde quieres y cómo quieres? Pónganlo en oración, platíquenlo. Y la idea es que ya seguramente, sin temor a equivocarme, porque eso es algo que el Señor quiere, Él les va a indicar en dónde. Y tú dices, oye, ya nos vamos a convertir en Cáritas. No, no te vas a convertir en Cáritas. No va a ser algo que, oye, ya vamos a dejar la oración, vamos a dejar la predicación, vamos a dejar los querigmas para hacer nada más esta labor social. No, esa no es la idea. La idea es eh, ya que lo hayan decidido, pues una vez cada X tiempo, lo que ustedes vean, pero empezar a hacerlo, ver, juzgar y actuar. También otra forma, tú dices, para no, bueno, ver ahí donde se reúne la comunidad, lo que está más cercano, donde hay necesidad, ¿sí? Y luego dices, ya lo ponen en discernimiento, lo ponen en oración, y el Señor les va a mostrar, de alguna manera les va a confirmar, porque Él es el que más desea el encuentro de dos Cristos, del Cristo providente y del Cristo sufriente, el encuentro de dos Cristos. Entonces, los invito a ir dando este paso, a este paso de actuar, pero en oración, platicando con su comunidad y también porque pues el Espíritu Santo a través del Papa nos está diciendo también atender porque a fin de cuentas estos son los testimonios para una verdadera evangelización. La unidad, el ver el que digan, vean cómo se aman, cómo nos preocupamos por los que más sufren, el llevarles a Cristo, el ayudarlos, ese va a ser el verdadero testimonio en el mundo. Y pues bueno, ahora sí. Muchas gracias, hermanos. Y ahora sí, Quique. Adelante, Quique. Habías levantado la mano. No puedo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, 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 ya, hermano, ya, No, nomás adelante. quiero compartir una cita de lo que estás hablando de los pobres, no nomás pobres de económicos, sino pobres de espíritu, ¿verdad? Sí, Hay una cita que en esta versión me gusta, no sé cómo vendrá en las demás, pero me gusta mucho en la de Proverbios, en el capítulo 31, versículo 8, dice, levanta la voz por los que no tienen voz y defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia y defiende a los pobres y a los humildes. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Esta cita me la dio porque en relación a la que estaba hace muchos años trabajando en Gamesa, estaban haciendo como dando los
no paquetes, sino cajas de galletas en unas tarimas. Y luego un supervisor, pues le regañó al compañero, ¿verdad? Injustamente, y como que me encendí y no se pudo defender. Y yo le dije, trátalo bien, ¿verdad? Empecé a explicar bien, ¿verdad? Sin enojarme ni nada, pero y después de ese día me dio esta cita y la traigo siempre bien presente, ¿verdad? Porque a veces no tenemos que quedarnos callados, por los que no se defienden, por los que no pueden expresar su inconformidad, por aquel que quiere hablar, pero lo calla la sociedad, lo calla muchas cosas, ¿verdad? Entonces, Correcto. y a veces yo sentí en ese momento, me hizo recordar que te enciende, de cuenta que como que eres el abogado, pero un abogado que cuida a esa oveja, que cuida a ese compañero, ¿verdad? O aquel hermano que pues no tiene palabras para defenderse o para expresar lo que está pasando. Así Pero ese es. día lo tengo también muy, muy claro ese día y todavía no se me olvida. Yo le dije al supervisor, trátalo bien, mira, si tú le dices bien o nos dices bien, pues sacarás mejor provecho de nosotros. Yo sí entiendo que hay mucha presión, pero vamos a hablar bien, mira, esto, el otro, y como que se cayó tantito y se fue, ¿verdad? Pero se me quedó tan grabado. Ahorita lo que estás comentando y hablando sobre eso de los pobres, ¿verdad? No pasar de largo. Yo creo que en esas alturas el Espíritu Santo nos mueve a hablar por aquel hermano que no puede hablar, aquel hermano que no puede expresar su injusticia contra una situación en su casa y lo defiendes y vas y buscas ayuda en nombre de él, en cuanto está enfermo, sacarle una cita, qué sé yo. Yo quería compartirla y creo que esta cita va doc a lo que estás comentando, Arturo. No, totalmente, totalmente un excelente ejemplo. Muchas gracias, Quique, por De compartir. nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? Adelante, hermano. Yo siento que esto que el Papa nos pidió hace años, cuando se creó Charis, creo que vamos retrasados, o sea, no nos hemos puesto las pilas, las comunidades carismáticas en general. Entonces, hoy es tiempo de retomarlo y empezar en ese ver, juzgar y actuar. Muy bien, adelante, hermano. Una duda, comentario, adelante. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bueno, yo opino que hay muchas situaciones en las que uno puede salir a la defensa del hermano, no nada más en cuestión económica, sí, Ah, también sí, en defensa moral, ¿verdad? Tanto sí. o de enfermedad o de cualquier situación en que se pueda presentar el hermano, sí salir a la defensa. Definitivamente. Simplemente por decir, oye, vamos y oramos por un enfermo, ya estás, lo estás visitando y estás orando por él, pero habíamos dicho de no solamente orar, también evangelizar. Cuando oremos por hermanos enfermos, hay que evangelizarlos también, porque al final de cuentas, esa es la mayor bendición. Entonces, ya lo visitaste, ya oraste por él, ya lo evangelizaste, pues bueno, ya estás haciendo, ya lo estás ayudando también. Muy Sí, bien, muy buen ejemplo. hay muchos frentes por donde puede uno tomar acción Sí, para poder ayudar al hermano. sí. No, excelente, hermano. Pues bueno, hay que decirle al Señor que nos ilumine como comunidad. Digo, siempre personalmente podremos ayudar, pero también atenderlo como nos lo pide el Papa, como comunidad carismáticas que somos. Adelante, Oli. Fíjense que yo, al escuchar esta charla, no puedo dejar de pensar en dos cosas importantes. La primera es que sigue renovación siendo una punta importante dentro de la iglesia y la renovación, la restauración de tantos momentos de dolor dentro de la historia de la iglesia. Pero también tenemos que, pues, empezar desde adentro. Es decir, si nosotros lo viviéramos, contagiaríamos. Ese es el punto. Si lo vemos hacia adentro, si vemos al hermano,
si nos preocupamos por cómo está, por qué no se ha acercado, qué es lo que pasa en su vida. O sea, es parte de todo eso. Cuando nosotros seamos ese evangelio vivo dentro de Renovación en las comunidades, estaremos contagiando el mundo, pero tenemos que empezar con el hermano más cercano. Ese es mi comentario. ¿No? Excelente, excelente. Sí, recordemos que esto se hace ad intra y ad extra de nuestros grupos. Es decir, sí, pues primero ver hacia adentro mis hermanos, los que no han venido, los que están sufriendo, los que no tienen trabajo, los que están enfermos, los que están batallando hacia adentro, voltear hacia adentro y animarlos, ayudarlos, estar con ellos, pero también la dimensión o como un paso dos, pero sin dejar de dar el paso dos ad extra, hacia afuera. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser testimonio en el mundo, ¿sí? Sí, obviamente, vamos a estar trabajando afuera y oye, pues primero mira hacia adentro, acá también tenemos necesidades. Ayudamos a los hermanos de adentro, pero también dando ese paso de testimonio hacia el mundo, ¿verdad? Ad intra y ad extra. Gracias, Oli. Adelante, Angie. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que mejor que yo. Soy Sigo Roca. Fíjense que Ah, quisiera compartirles, porque compartirles ahora sí que el numeral de Fratelli Tutti, aquí marcan el 95, pero realmente como que empieza en el 94. Por aquí tengo el libro y quisiera compartírselos porque está bien enriquecedor, ¿ok? adelante, adelante. Dice, empezamos con el 94, dice, el amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Amén. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. El 95 que nos mencionan aquí nos dice, el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Quise compartírselos porque, yo sé que aquí lo menciona porque no lo resume, ¿verdad? Dice, el verdadero amor se compromete. Y yo creo que esto del verdadero amor se compromete, lo hemos entendido en muchas partes, o sea, y de muchas maneras. Es decir, el amor no te deja a la deriva, ¿sí? O sea, el amor cobija, ¿sí? El amor nutre, ¿sí? Entonces, se me hizo muy, muy hermoso, o sea, Qué ya bueno, compartido excelente. así todo, más Sí, allá sí, de la sí. frase, que la frase nos dice mucho, ¿verdad? Pero fíjense que también una manera de ver al otro, como ahorita decíamos, como también lo dijo Quique, oye, pues a lo mejor yo salgo en defensa, o como dijo la otra hermana, oye, pues hay muchas maneras también de verlo, a lo mejor voy y oro por él, pero fíjense que en este retiro de pasado que tuvimos de elegidas, me llamó mucho la atención, porque pues los que tuvieron que trabajar fueron los varones, ¿no? Y y yo veía a unos correteando casi para muchas cosas, vaya. O sea, porque realmente no es que haya pocos en la renovación, sí hay muchos varones, pero como que no se anotaron mucho. Entonces me quedé pensando yo cuando vi eso, ¿verdad? Porque pues era notorio, aparte, me quedé pensando que si todos nosotros supiéramos toda la bendición
que hay en un servicio, porque ustedes como varones estaban sirviendo para que las mujeres pudiéramos tener un crecimiento, ¿verdad? O sea, una bendición. Entonces yo dije, oye, si ahorita yo le mandara un mensaje a todos los varones y yo les dijera, si supieran toda la bendición que hay en el servir, sé que se hubieran peleado, sé que hubieran dicho, no, yo nada más 3 horas, bueno, hubieran hecho hasta por horas, ¿no? Más que así como casi por turnos completos, ¿no? Entonces creo que también ese amor, esa evangelización también va hacia un servicio también, ¿sí? Definitivo. Porque estamos sirviendo al hermano, o sea, sirviendo en algo como lo que ustedes hicieron, que los felicito por eso y les doy las gracias, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ahora sí que disfrutar ese retiro. Pues dije, oye, si todos los varones de la renovación supieran toda la bendición que se recibe en un servicio, se peleaban. En serio que se hubieran peleado, ¿verdad? Entonces, tener presente mucho eso también, ¿verdad? O sea, de que el amor también está ahí en un servicio, ¿verdad? Sea sábado, domingo, ahí está el amor, porque también estás sacrificando un día que es de descanso para ti, ¿no? O sea, sí, entonces, creo que ahí también hay mucho amor, y hubo mucho amor por parte de los que sirvieron ese día, ¿verdad? Y pues ahora sí que aprovecho para darles las gracias. Pues es todo lo que les quería compartir. Gracias, Angie. Y bueno, qué bueno que partiste desde el 94 porque ya nos puso en contexto, ¿verdad? Excelente, gracias. ¿Por qué creen, hermanos, que cuando llegaron los franciscanos aquí al Nuevo Mundo, sí predicaron, pero enseñaron técnicas de agricultura a los indígenas? Para que les fuera mejor, para que salieran adelante, es decir, estaban viendo también que prosperaran, que salieran adelante. Entonces, es ese concepto de buscar el bien total del hermano, ¿sí? El bien total. Claro, partiendo, bueno, lo principal es llevarle la buena nueva, pero no nada más quedarnos ahí, sino ver cómo lo ayudamos a que se desarrolle. Adelante, Oli. Es que fíjense, una cosa verdaderamente importante que acabas de mencionar, Arturo. La ayuda no es por lo que yo consigo, de lo que yo ofrendo mi ayuda. La ayuda es porque amo a mi hermano, quiero lo mejor para él y quiero que se desarrolle, quiero que crezca, no solamente en un área espiritual, sino, por ejemplo, en los dones y carismas, cuando nos tocan los seminarios, cuando nos toca el servicio, oye, no es competencia, tu carisma y tu don no compite con el mío, sino que se unifica. Es correcto. Entonces, en ese sentido, si hablamos de una ayuda espiritual, podríamos empezar en ungir más nuestros seminarios, nuestro servicio, nuestras áreas de oportunidad para empezar a ver a crecer al hermano y alegrarnos por ello, alegrarnos juntos para caminar bien seguros que vamos con Jesús. Amén. Excelente, ¿no? Sí, amén, amén, definitivamente. Y así es, pues sí. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias. Sí, pues hay que ir mejorando en todos los, no nomás en los seminarios, en todo donde participemos, ¿verdad? Que el rostro de Cristo se refleje en todos los servicios que hagamos. Muy bien, ¿alguien más que alguna duda o comentario? Adelante, hermano. Adelante, Isamari. Tu micrófono. No se oye. Perdón, ¿ya? ¿Ahora sí? Ya, sí, ya. Allá como por el año 65, Nelson y yo estábamos en el movimiento familiar cristiano. Entonces, bueno, yo creía que de allí había salido esta técnica de ver, juzgar y actuar, porque siempre al terminar una reunión era ver, juzgar y actuar. Y en el actuar era la acción sugerida, ¿ok? Ya estudiamos este tema,
ya lo hablamos, ya lo dialogamos, y ahora en el actuar, bueno, ¿cuál va a ser ahora la acción sugerida? Entonces, no sé, a lo mejor pienso yo que nuestras asambleas semanales se puede al terminar, bueno, ¿cuál fue el centro de esto de hoy? ¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Y qué te pide el Señor esta semana, verdad? Actuar concretamente con, y ahí pues se pueden sugerir 2 o 3, ¿verdad? No sé, se me Excelente. ocurrió que Sí, puede no, que puede ex- ser interesante, ¿verdad? excelente. Sí, Claro, ok, claro, sí, también. Excelente aportación. Gracias, ok, Isa Mari. ok. Bueno, hermanitos, ¿quién dice? Ah, ya vi quién, ya sé quién. Lulú, alias Olivia Arispe. Ahí estás, comadre. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que voy a compartir? Vas a Estaba... hacer la oración final, comadre. Ah, muy bien. Dije, déjame le hablo, no va a ser que nomás, Perdón. nomás esté ahí. Adelante, hermano, comadre. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas en el tardes. nombre del Buenas Padre tardes. y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te queremos dar gracias, Señor, por estos momentos de crecimiento, para que recordemos que siempre va más allá de nuestra acción de solo orar por un hermano, sino también por cuidar y atender sus necesidades, Señor. Mamita María, está en ayudar, quieres nuestra mejor maestra en ayuda, te pedimos que seas tú quien dirija nuestras manos, Mamita María. Te pedimos también, nos queremos despedir de este momento de formación, mas no de tu presencia, Señor, con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, Olivia. Bueno, hermanitos, pues un abrazo fuerte a todos, que el Señor los bendiga y pues nos vemos primeramente Dios la próxima semana en oración y en discernimiento para decirle, aquí estoy, envíame a mí, envíanos a mí y a mi comunidad a servirte en el más pobre, en el más necesitado. Amén. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gracias. A ustedes Gracias, también. Angie, por compartir. Bendecido día. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Mira cómo me puse a pensar en usted anoche, ayer. Tiene auxilio si se sienta mal. Dios mío, pero mi Señor, yo sé que está con ella y él. ¿Y dormí toda la noche? Qué bueno. ¿Me dormí en el cuarto de ella? ¿En serio?